Y aquí estamos, como cada jueves. Pasaron algunos minutitos de las 11 de la jornada, pero estamos con Ana María de Mena en el estudio. Ya hemos estado entrando en calor desde el punto de vista de la locución, porque se viene, a ver, si hay recuerdos de una institución en San Martín de los Andes, de los pioneros, eso es del Club Lácar, que se viene para cumplir 80 años. ¿Cómo te va, Ana María? Buen día. Muy bien, Bien. buen día a los oyentes. ¿Qué tema elegiste? Porque hay mucho para decir y para Sí, recordar. sí, sí, Pero bueno, sí. supongo que achicaremos algo. Sí, sí, de todas maneras, la intención es hoy hablar un poquitito de los orígenes, de los pioneros. Hablé digamos, propuse generalizar pioneros, pero también incluye, las mujeres estuvieron también en el esquí, estuvieron en la Sí, organización, sí, o sea, sí. hubo mucho. Vamos a hacer lo que podamos en este ratito, en el espacio que Dale, tenemos. dale, a Pero ver. bueno, de todas maneras, hoy celebrar que es el Día del Libro, que esto es un tema, y el club, una entidad deportiva, decidió festejar sus 70 años con la publicación de un libro. Y la verdad es que un pueblo donde un club deportivo decide celebrar un aniversario con un libro, hay que sacarse el sombrero. No por nada, la primera organización civil de nuestro pueblo fue la Biblioteca Popular 9 de Julio. Eso también habla de la cultura y la aspiración a la educación y a las Sí. manifestaciones artísticas y culturales de la gente de este pueblo. También vamos a agradecer algunos comentarios y la repercusión que tuvo la columna anterior dedicada a Delia Bucó, sobre todo a Olga Buenayhuen, que es la bibliotecaria o fue Sí. bibliotecaria en Junín de los Andes y publica unas cosas, unos conceptos muy lindos con mucha gente, ¿no? Un Sí. género muy lindo. Bueno, hoy vamos a hablar de la parte un poco histórica y los pioneros del club, y la semana próxima nos vamos a dedicar a los últimos 10 Ah, años, bueno. que no están en el libro, que está en la biblioteca, 70 años de pasión en el Lácar. Bien, vamos a ir siguiendo unas cuantas fotos que yo te mandé, una de ellas de don Federico Greff, el iniciador, digamos, del esquí en nuestro pueblo, el que primero alertó sobre la necesidad de que la gente de la zona supiera esquiar por si quedaba sitiada con alguna nevada, como ocurrían en los años 30 y 40, que nevaba mucho más que ahora. Él fue el que primero alertó. Y vos vas a publicar hoy una foto en el Facebook de la radio de don Federico, una foto muy linda que está muy poco vista, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado comentar que hacia el año 45, 1945-46, había dos entidades deportivas: el Club Deportivo y Cultural Independencia y el Club Andino Bariloche. Cuando se inició esta idea de eh, impulsar el esquí, ya se jugaba, se esquiaba con lo que había en la Cuesta de O'Grady, en el Cerro Curruín, había varios lugares donde la gente disfrutaba del esquí. Pero don Federico opinó que había que hacerlo un poco más, con más instrucción, con más seguridad. Y como había dos clubes, él propuso, y mucha gente estuvo de acuerdo, que qué sentido tenía que hubiera dos clubes dedicados casi a lo mismo, al deporte, y también había que iniciar uno sobre el esquí, y decidieron fundar el 1 de mayo de 1946 la Asociación Deportiva y Cultural Lácar, una entidad que siguió la evolución de nuestro pueblo porque, como dijo una de las entrenadoras tiempo atrás, cuando éramos chicos, me decía, en el Club Lácar era el patio de juegos. Llovía, nos íbamos al club. Poníamos las redes, jugábamos a un deporte, poníamos los cestos, jugábamos a otros, pero bueno, no había tantos lugares y mucho menos cerrado, así que el club era como el patio de juegos de la escuela. Además de haber sido una entidad que no solamente desarrolló los deportes como el esquí y el fútbol, así inicialmente, porque el fútbol es un deporte popular que acá se practicaba a nivel de potreros, pero el club empezó a, con el fútbol más disciplinadamente, participó en los campeonatos, lo mismo que el esquí, empezó a hacerlo con más disciplina, digamos. Y ahí tuvo mucho que ver don Américo Astete, tuvo mucho que ver el Chango Soria. Vos vas a publicar hoy una foto
muy linda, una fotocolor, donde están el Chango Soria, Don Américo y Cachi Quiroga, otra persona que tuvo mucho que ver con el club, que fue presidente, lo mismo que Don Américo. Pero sigamos el orden de las fotos que yo te proporcioné. La otra personalidad que también colaboró mucho, que también fue presidente y que fue un vecino que aportó mucho a nuestra comunidad, fue don Carlos Weber. Ahí tenés una foto, una de las pocas que conseguí que me gustó porque tiene mucha significación, que están don Carlos Weber, está don Juan Elorriaga y también está María Angélica Guzmán de Astete, que todo el mundo la recuerda como la negra Astete. Exacto. Están cortando una torta para festejar los 28 años, el 28º cumpleaños del club. Y en el medio está don Juan Elorriaga, que fue el socio número 1 del club. Esto son detalles, pero bueno, si bien aportó muchísima gente, hubo muchas comisiones directivas, hubo muchos vecinos, inclusive que algunos se han perdido sus nombres, porque en 1967 el club tuvo algunos incidentes, desgraciados. Un incendio en Villa Mahuida, hubo un incendio también en la sede social, en la actual sede, y ahí era una casita de madera, se quemó y junto con ese incendio se quemaron los libros de actas, así que se perdieron muchos años de registro histórico del club. Los detalles se perdieron, fueron reconstruidos para los 70 años a través de recortes periodísticos, a través de más de 50 entrevistas a personas que entonces estaban, como Don Américo, como el señor Márquez, como un montón de gente que ya no está, pero que se pudieron entrevistar y contaron sus recuerdos, aportaron algunas fotos, aportaron recortes periodísticos, y cada papelito que aparece es importante para la historia. Y así se fueron reconstruyendo los primeros 70 años. Bien, don Carlos Weber, es un vecino recordado porque estuvo muchos años con el Hotel Lácar, llevó registros de el clima que todavía sigue llevando su hijo Carlos Weber. En aquel momento era en forma manual, con lápices, ahora se hace con computadora, pero esos registros, yo suelo mencionarlo porque me parece también interesante. Fueron registros confiables, y cuando la empresa que construyó la represa del Chocón buscaban datos, y los únicos datos que había, y se basaron para saber los regímenes de lluvia, de nieves y demás, en los que había tomado don Carlos Weber. Eso es todo un detalle que no es menor, ¿no? Bien, por otro lado también tenemos, en esa foto que está la recordada negra Guzmán, la negra Astete. Ella colaboró mucho también con su marido, sus hijos están ligados, nacieron, digamos, se podría decir, a la par del crecimiento del club Lácar. Con respecto a Don Américo, yo digo Don Américo porque yo lo conocí de grande y porque, vivió muchos años, tenía mucha memoria y esquió hasta siendo muy, muy mayor. En nuestro canal de YouTube, Historias y Protagonistas, vamos a publicar una foto de muy jovencito esquiando, y hay otra muy linda siendo muy mayor con los esquíes puestos. Fue un hombre que recuerdo como actitud de vida de haberlo encontrado un día en la calle. ¿Qué tal, don Américo? ¿Cómo está? Estaba enojado porque no lo dejaban manejar más. Los hijos le habían sacado el registro. Dice, no me dejan manejar más. Obviamente era por salvaguardarlo, y porque seguramente sus reflejos no eran como cualquier persona joven. Pero bueno, un vecino recordado, querido, distinguido de muchas maneras, inclusive el gobierno de la provincia lo distinguió. Sí. Hay una foto que también vamos a publicar donde está con el gobernador Zapag en el momento que le entregan un diploma y unos regalos que le hicieron. Después también vas a publicar una foto de un hombre que tuvo muy bajo perfil, un perfil bajísimo. De hecho, casi no hay fotos, por lo menos no hay fotos que se consigan de él, que fue don Eugenio Caso. Caso llegó de Roca
a vivir acá a San Martín de los Andes. Estuvo casada con Elisa Vita, tuvo hijos, tuvo hijas, las hijas viven acá en San Martín, son vecinas apreciadas. Y Caso fue un comerciante que desarrolló el primer supermercado que hubo en el pueblo, que fue el Cumapen, que lo tuvo con David Naiman. También la ferretería que todos recordamos en la esquina de Roca y el Ordi. Pero fue un hombre de muy bajo perfil, de mucha humildad personal. Alguien me contó que en una oportunidad el Rotary Club de San Martín de los Andes lo distinguió durante una cena y no fue a la cena, mandó a una de las hijas. Después también aportó para el club materiales, que cobró a los premios cuando los cobró, que nunca actualizó los precios de las cosas que vendía, que donó. Hubo alguien que me dijo, mira, una de las canchas del club prácticamente se podría decir que es de don Caso, porque con mucha generosidad, lo mismo que muchos comerciantes. Y acá tengo que hacer un comentario, porque alguna vez escuché decir, el club Lácar es el club de los ricos, un muchacho joven. Che, como el club de los ricos, sí, dice, cuando jugamos al fútbol, dice, los llenamos de patadas a los jugadores del club Lácar, porque les tenemos bronca. ¿Pero por qué le tienen bronca? Es el único club que tiene cancha, que tiene... Escúchame, es el club más viejo, pero no es el club de los ricos, es el club de mucha gente que lo lleva adelante. Inclusive también cuando hice el libro de los 70 años del club, hubo alguien que me dijo, pero lo hicieron los que tenían plata. A ver, eran comerciantes que hasta donde yo sé, si tuvieron fortuna la hicieron trabajando. A ver, en todo caso, eligieron aportar a una entidad como era la Asociación Deportiva Cultural Lácar, pero tuvieron la oportunidad de no hacerlo y decir, nos guardamos el dinero, lo disfrutamos, y lo hicieron. Entonces, hay que desterrar eso de que la gente pobre es buena, la gente rica es mala. Ni una cosa ni la otra. Hay buena gente en todas partes, hay mala gente en toda la sociedad. A ver, esos estigmas hay que dejarlos de lado, porque por esto fue gente que hizo suya la cultura del trabajo. Y lo resalto porque hoy nos hace mucha falta a los argentinos volver a la cultura del trabajo. Bueno, sigamos con el club. Hay otra foto emblemática que es la que siempre se muestra porque están allí de pie Arsenio Caviglia, Eugenio Caso, Américo Astete, Lulú Helguero, otro recordado aportante al Club Lácar, que trabajó mucho. Están Kiko Leota y Manolo Gómez, dos vecinos que vinieron de Médanos, se afincaron acá, tuvieron acá su familia, sus hijos, y fueron entusiastas del club. Leota tuvo una casa de repuestos, era fierrero, estaba en las carreras de automóviles. Manolo Gómez repartía soda, pero los dos fueron de los que... De hecho, Manolo fue el primer constructor de esquíes con lo que había. Tenía un mini restaurante también ahí en la casa. También tuvo un mini restaurante, o sea, fueron vecinos que trabajaron, que fueron entusiastas. También me gusta contar, entre las muchas anécdotas, para que conozca sobre todo los vecinos recientes de San Martín, los que han venido llegando, que los primeros esquíes no eran profesionales, se hacían con las tablas de madera que había. Y Manolo Gómez contó en una entrevista que está publicada en un medio muy antiguo, que hubo un nene que tenía tanto entusiasmo, los hacían gratis con lo que había, y dice, hubo un nene que yo le hice los esquíes, pero no tenía calzado. Tampoco había acá quien vendiera calzados, las botas deportivas, y el nene le puso un par de alpargatas, y con los flejes de las encomiendas que llegaban al pueblo se hacían las cachetas, se hacían los herrajes, y bueno, se divertían con eso. Eso es por el entusiasmo que generaba la nieve. Tanto entusiasmo generaba que hoy vamos a publicar en el canal de YouTube 2 fotos que
que han sido vistas, pero que es bueno que se sigan viendo, de las cosas que se hacían con el esquí. Hay una foto del gringo reviriego esquiando en zancos. Sí. El entusiasmo del esquí. Hay otra foto de Ángel de la Canal saltando por un aro encendido. No es la única, vamos a publicar una de cada una, pero digo, se hacían cosas muy, muy locas. Hace poco una profesora de Pilates me decía, ¿pero en serio saltaban por el aro? Sí, eran las cosas que se hacían en esa época del esquí pionero, del esquí que inició las primeras canchas de esquí en el Cerro Chapelco, diseñadas ubicadas según lo que indicó don Federico Greff, y son las primeras de la provincia. Atención, porque siempre miramos, y si Chapelco en San Martín. Chapelco y San Martín son un hito en ese sentido en el deporte. No solamente en el esquí, en el fútbol, en el tenis, en muchísimos deportes. El Club Lácar dio a nuestro pueblo, a nuestra provincia y a nuestro país deportistas que sobresalieron. Muchísimos. Voy a nombrar dos. Quito Astete y Marisol Ibáñez, por nombrar dos, pero todos los años hay una camada de deportistas que ganan, de equipos que ganan aquí en Chile, en la provincia, en el sur, donde se presentan en todas las disciplinas, hasta los niños las niñas que hacen gimnasia artística destacan en el club. Bien, vamos a mencionar también que el club ha tenido distintos avatares, ha tenido, yo mencioné los incendios, también la destrucción de un edificio, es decir, cosas que fueron pasando porque, bueno, a lo largo de 70 años hay muchas noticias buenas y otras que no lo son tanto. En algún momento para saldar una deuda, debió desprenderse de unos terrenos donde actualmente está el supermercado La Anónima, y para mencionar sobre la pasión y el cariño que el club despierta, hay personas, no las voy a nombrar, pero que nunca fueron a La Anónima porque guardan el dolor de la cancha de fútbol perdida que estaba allí. Eso demuestra el enorme cariño. Y voy a contar una cosa que tiene que ver, que me involucra, pero que también habla del amor al club. Cuando se hizo ese libro, 70 años de pasión en el Lácar, quien lo diseñó planteó 3 propuestas. Y había una que era roja, que la que yo, viéndola en la computadora, dije, no, esto está sangrando. Cuando lo mostré delante de Leota, que era presidente en ese momento, y 2 o 3 personas que había ahí alrededor, y dije, a ver, y todos dijeron, la roja. El rojo, yo digo, porque es el color del club, es el color del club. Pero yo decía, va a sangrar. No, es el color del club, es el color de la pasión, es lo que el club ha generado a lo largo de muchos años. Mucho cariño, ahí se hacían las fiestas, ahí se armaron muchos matrimonios que terminaron siendo familias que tuvieron hijos que siguen yendo al club. Es una entidad deportiva que le ha abierto las puertas inclusive a la gente que no tenía posibilidades. Alguna vez el Chango Soria me comentó detalles, pero que son detalles que hablan de la gente. Dice, cuando teníamos que ir a jugar algún campeonato con los chicos, con los chiquitos, vamos a publicar alguna foto de alguno de los equipos, dice, venía Américo y miraba y decía, Chango, a ver, ¿a quién le falta un pantaloncito? ¿A quién le falta zapatilla? Y después venía con la zapatilla, con el pantaloncito, con la remerita, con lo que hiciera falta, que lo aportaba a Casa Astete. Por eso yo resaltaba, sí, lo hicieron los comerciantes que tenían la posibilidad, pero pudieron no hacerlo, pudieron decir no nos interesa, y todos aportaron. Hoy hablamos de algunos apenitas, unos pocos. Yo estoy viendo el reloj, que ya nos vamos extendiendo. En el próximo jueves vamos a hablar un poco más de otras personalidades que estuvieron en el club y sobre todo de los últimos 10 años que no están reflejados en el libro que circuló y que está en todas las bibliotecas, el que quiera enterarse de un poquito más. Así será entonces, gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau, chau.